Hash. El canal mío, mi nombre es Michael, como quiera, o Heavy Metal con Mitch. El propósito de mi canal era acerca de música, tutoriales de guitarras y todo eso, pero cambié de opinión y empecé a hacer este tipo de videos porque me llamó mucho la atención ese tipo de barbaridades que dice estos usuarios. Por ejemplo, esos videos de este usuario, ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó el nombre de este fulano. No de Oliver Ibáñez, sino de Irulandush, como de 4 horas. O el video, pues la transmisión en vivo de Dante con este Irulandush. Me tocó verlo completo para ver qué cosas decía este tipo. Es un total personaje que no sé si darme tristeza o rabia o estas cosas, pero el problema de esto es que tanto Irulandushi o los videos que yo expongo ahí, que subí, el problema es que la desinformación es muy grave, ya que hay niños chiquitos. Yo tengo una sobrina que tiene 6 años y se creen esas burradas. Entonces, que les creen eso, hacen las tareitas que le ponen en el colegio, en la escuela, y sacan insuficiente o cero, no sé cómo decirle, no sé qué tipo de calificaciones dan en las escuelas allá en Chile, pero aquí es de 0 a 5. Acá la educación igual deja bastante que desear, y como dices tú, los jóvenes, los adolescentes son víctimas de estos tipejos, a excepción de algunos. Yo tengo mis serias dudas con Oliver Ibáñez. No, dudas, no. Yo estoy convencido que ese tipo es un idiota. Yo estoy convencido. Aparte de ser idiota, lo que quisiera entender yo es que si realmente son fanáticos, algunos de ellos yo creo que sí. Por ejemplo, Oliver Ibáñez, si es fanático, si no es fanático, pero de que el tipo esté sacando algún provecho económico, digamos, con esto. Y porque en algún momento estos tipos yo creo que se deben preguntar, o sea, en algún momento yo creo que con tanta información que hay en YouTube, con nosotros desmintiéndolos momento a momento, mostrándoles pruebas, yo creo que en algún momento deben darse cuenta, pero ya es demasiado tarde para echar pie atrás a lo mejor, porque ¿cuál es el futuro de esos canales? ¿Cuál es el futuro de ellos? Realmente no creo que sigan eternamente con esta payasada, o sea... ya deben haberse dado cuenta muchos de ellos del error, o seguirán en su mundo de fantasía sin darse cuenta, o hay un provecho económico de por medio. Eso es lo que me gustaría dilucidar a mí, saber. Lo que me llama la atención, lo dejo entre comillas especulando, es que sí, YouTube ya eliminó eso de monetización. Eso me lo dijo Crometán, que es una usuaria que es española, y me comentó de que eso lo habían suspendido. Porque no sé qué decir. Yo, como lo dije anteriormente, lo dejo especulando, porque para mí eso de estos usuarios que, digamos, la lógica que era con un dron que subió a 1 kilómetro de altura en el Teide, allá donde vive Dante, en las Islas Canarias, pero no se veía el horizonte, era todo nublado. Entonces ahí no demostró ninguna prueba. Ahora, lo que me aterra es que yo he tenido conversaciones con algunos usuarios en incógnito de que decían, ¿cómo te podría explicar? Es que eso se le viene a uno un montón de cosas en la cabeza que uno no sabe por dónde comenzar. Y sí, eso es hay horrible. cosas que son tan sencillas como el otro día yo escuchaba a alguien que decía, bueno, si han chocado todos los cohetes con el domo, ¿por qué no ha chocado ningún cohete con el Sol o con la Luna? O sea, algo tan básico como eso, o sea, si están tan cerca, es que en realidad meterse a debatir sobre eso es como algo tonto. Bueno, yo recuerdo que en un video tuyo decías acerca de las
fotografías en película, y tenés razón, es imposible retocar o digitalmente fotografías en película. Uno les explica, por ejemplo, hay un astronauta como en los años 60, creo que fue, bueno, fue un ruso, un soviético, que fue el primero que fue al espacio y tomó fotografías de la Tierra, del espacio de la Tierra. A propósito dijo que Dios no estaba ahí, a propósito, fue su primera impresión. Sí, y resulta que luego de eso, los estadounidenses, la NASA, enviaron el Apolo 8 o el 11, no recuerdo bien, que llevaron una sonda no tripulada y tomaron fotografías de la Luna hacia la Tierra. También están en películas. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta gente no se da cuenta o él ignora o quieren mentir a propósito de que en esa época existía la Guerra Fría. Esas dos superpotencias chocan, y si alguna de esos miente, o sea, tanto Estados Unidos y tanto Rusia, hay una guerra, digamos, no como la Guerra Fría, que era con la carrera espacial, sino con bala, a punta de bala. Entonces ahí no se podría mentir. Kenneth Dante explicó en uno de sus videos sobre la radiogoniometría, que ellos están, tanto los estadounidenses y tanto los soviéticos, están muy pendientes en acerca de eso. Entonces quiere decir que sí alunizaron. Si tanto esos de superpotencia hubieran mentido, hubiera disculpa yo sería una puta guerra. Es que a eso voy yo, mira, a eso voy yo. Existen miles, cientos de argumentos, pero a dónde apunto yo al final de todo esto, el análisis y de toda mi crítica, es a que nosotros estamos cayendo, nos estamos rebajando a discutir, no sé, el color del cielo. O sea, todos sabemos en el fondo que es ridículo, pero sin embargo tratamos de demostrar algo tan ridículo que todos sabemos hace siglos que se sabe, y que es tan fácil de apreciar con tus sentidos. El mismo Josué TV y varios tierraplanistas dicen, si yo no lo puedo ver, no creo. Pero resulta que ellos son creyentes en Dios y no lo han visto nunca, y no han visto ninguna foto de Dios. Y resulta que entonces yo digo, ¿cómo una persona puede ser tan obtusa, tan cerrada? Y ahí es donde yo digo, ¿qué está pasando en el cerebro de esta gente que se cuentan por miles? Y yo digo, oye, ¿realmente en ese mundo estoy viviendo? En un mundo donde prácticamente un porcentaje importante de la gente tiene una concepción totalmente distorsionada de la realidad. Exactamente. Y resulta que este tema de la Tierra plana a mí me sirve mucho, porque yo empecé con el tema de ateísmo, y cuando vi esta lecera de la Tierra plana, yo dije, ¿qué me voy a meter a esa payasada? También como que decía, no, ya es como tratar de ignorar eso, pero como yo soy muy preocupado con los niños, me toca, así como tú, desmentir esa gente, decirles unas cuantas verdades, la verdad es, pero no insultarlos a ellos así, sino la lógica que ellos usan y los pensamientos. Eso no es insultar a la persona, sino es así. Entonces, cuando dicen ese montón de estupideces, llega uno a la alteración, se sale una de las casillas y le toca a uno insultarlo verborreamente. Me tocó en uno de los... El directo ese de Pochoclo, 3D... Oye, sí, no soportó tanto el doctor Pleguezuelo, Senedante, la doctora Vibrio, que no sé cómo se llama. Sí, yo no le conté. Demasiado, ¿cómo es que se llama? Profesionales, y muy soportaron esas gilipolleces. Claro, porque fíjate, yo no le tomé el tiempo, pero más de una hora, pues compadre, más de una hora tratando de explicarle el tema del martillo con la pluma. Sí, más de una hora. Es como hablar con un niñito chico, explicarle a un niño, no sé,
elementos de finanzas, elementos de economía, hablar con un niño de álgebra, imagínate, puedes estar tú horas y horas, imagínate, yo a veces estoy con niños, tengo contacto con niños, tengo una hija, Sí. para enseñarle, para que aprenda, resulta que es un proceso largo. ¿Y esta gente dónde se quedó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde se quedaron? Y vale la pena realmente ese tipo de exposición para esta gente que yo no lo entiendo, no logro. Hay otra cosa que me preocupa mucho es lo que sucede en África y en Medio Oriente. Es acerca de los yihadistas y tanto el grupo terrorista de Boko Haram, que piensan que ellos piensan que la tierra es plana porque así lo dice el Corán. Entonces, los profesores que son musulmanes enseñan de que la tierra es esférica y tienen que estar tan precavidos que esa gente los persigue a muerte, los pueden hasta decapitar o colgar. Entonces se tienen que huir de esos países para llegar a Estados Unidos o a Sudamérica o a Europa, inclusive hacia en la parte lejana de Asia. Claro que Y sí. eso sí, prácticamente llegan a esos extremistas, prácticamente no sé cómo decir, ese extremo tan violento que se pierden muchas vidas. Prácticamente peor que lo que pasó en la Inquisición o en Medioevo. Prácticamente mucho peor. Ese es el tema, porque yo cuando empecé a mirar este tema de la Tierra plana, al principio, en mi ignorancia acerca de aquello, no capté que esto tenía un trasfondo religioso. Claro que sí, claro que sí. Uno de los principales argumentos de los terraplanistas es la Biblia, es Isaías 40:22, que dice círculo, una figura de dos dimensiones. No quiere decir que Isaías pensaba la misma pendejada de los babilonios, que la tierra era plana. Cuando llegó Eratóstenes y dijo, no, la tierra es esférica, desde hoy conocida Asuán hasta Alejandría, que clavó ese palito, esa estaca y de una demostró eso. Es que eso me lleva a la conclusión a mí, que yo he conversado con varios tierraplanistas, me estoy dedicando prácticamente a conversar con esta gente, a tratar de indagar en sus mentes, y resulta que me dicen ellos, siempre llegamos al tema del experimento, el experimento, por ejemplo, de la vara. Oye, si es tan fácil como poner una vara en tu patio, ¿ya? Y unas simples observaciones, pero ¿qué pasa? Que esta gente tiene una idea preconcebida. Ellos están defendiendo una idea que tienen instaurada en su mente de mucho antes, que es el tema de las creencias religiosas. Entonces, toda suerte de teoría que salga a avalar o a dar razón de lo que ellos vienen predicando hace años, imagínate, es como un pan del cielo para ellos. Esta cosa totalmente descabellada, y eso les sesga, no sé si es sesgo cognitivo, no sé, pero esta idea que ellos ya tienen implantada desde su niñez, de que el mundo lo hizo un Dios en 7 días, y que... Es una tontería. Yo antes usaba ese argumento para demostrar que la Biblia era mierda, decir que la Biblia decía que la Tierra era plana, compadre. Claro, es que eso es lógico, y lo más interesante es que si uno... Como toda la gente sabe que es esférica, yo usaba ese argumento para desnostar la Biblia, porque yo sabía que la Biblia decía que la Tierra era plana. Cuando me voy desayunando con que los compadres ahora pescan de forma literal eso, y hacen y acomodan el mundo a eso. O sea, si hay miles de fotos del espacio, tenemos que acomodar el mundo a lo que ahí dice. O sea, a ese extremo. Tenemos que acomodar el mundo. Y si salieran afuera a mirar la Tierra, dirían que es un engaño del diablo. Sí, porque tienen que acomodar a como dé lugar a lo que ellos creen de forma fundamentalista, ciega, y lo que tú dices, lo que tú mencionas, o sea, esta gente llega al extremo de matar. Oye, compadre, solamente falta que piensen a matar a la gente que piense diferente. Por ejemplo, a mí me han amenazado de muerte 4 veces. 4 veces me han amenazado de muerte. Acá, por los comentarios, que ni siquiera lo he querido poner para que los revisen ustedes y los vean. Y he denunciado a esos usuarios.
y ya van 4 amenazas de muerte, imagínate, me ofrecen que donde esté, entonces ya llega a dar miedo, imagínate el extremismo que esto toma, o sea, yo lo he vivido en carne propia con amenazas de muerte y de repente gente de acá de Chile, y digo yo no me lo encuentre por ahí, imagínate, entonces ya empieza uno ya a tener miedo, porque realmente una intimidación que yo sufro de todos los comentarios, si tú te metes a ver, me intimidan y que deje de subir videos, y todos los días se meten los trolls, todos los días, y los elimino, los borro, y se cambian de nombre, y vuelven a entrar. Esos son pendejitos ahí, como le dicen mi sobrino, que es el mayorcito, le dice niño rata, que claro, porque uno les dice una cosa muy lógica y de repente estallan con bloque mayúscula, que es el sinónimo de internet, que es alzar la voz. Inclusive en Facebook, exacto, en Facebook he recibido 2 amenazas de trompadas. Quiere decir, me amenazaron a punta de puño. Yo le dije, vamos, si queremos vamos a dar a golpes. A mí no me da miedo. Pero usted sabe que tiene aquí la policía colombiana que puede observar. ¿Y quién es el date cuenta que tú, o sea, este es un video de YouTube, compadre, es una opinión. Claro, en la caja de comentarios, o a lo mejor uno mismo se descuadra, le echa las chuchas a los hueones. Oye, pero esto no es la vida real, no es la vida real, ¿cachai? La vida real. ¿No es? Entonces, si tú ya estás traspasando esto a la vida real y estás odiando a una persona por el simple hecho de tener una opinión diferente. Yo en los videos de tierraplanistas, con todas las pelotudeces que hablan, yo veo que la gente se ríe, pero ninguno lo amenaza así. Oye, deja de creer en el tierraplanismo, o te vamos a ir a esperar, te vamos a matar. Deja de subir estos videos, tierraplanista maldito. Yo no veo esa reacción por parte de nosotros. ¿Ya? No veo ningún, tú puedes buscar en ningún lado, vas a encontrar una reacción así, tan violenta como la que ellos tienen, y siendo gente creyente, por eso es que son gente creyente de pacotilla, fundamentalista. Sí. Hace poco, no sé, creo que el mes pasado, o hace 2 meses, no recuerdo bien, le escribí en el canal de Iro Landucci, y me envió un video de YouTube. Le expliqué, ve, ¿por qué pasa esto en el que lo subieron a 50 centímetros, usaron de todos los aparatos de medición, alta tecnología, y cuando se fueron a 720 de distancia, subió 80 centímetros, quiere decir de 50 a 130. Entonces, empiezan con un montón de pendejadas raras que les dije, ve, les repito de nuevo. Sí, por ejemplo, en el video de Stephen Hawking, que es el de genios, que apareció en la National Geographic, lo hicieron completo. Y el clima es totalmente diferente. Es de los masones, es de los Illuminati, es de los masones. Sí, prácticamente es una burrada. Eso es lo que me hace reír. Entonces, él no me contestó. Luego vi otro video, saliendo un poquito el tema de Iro Landucci, y le dije, ve, vos estás promocionando una pseudociencia que se llama la nueva medicina germánica. Eso es una tontería, porque eso mata a las personas que tienen cáncer. Entonces le pregunté, ve, entonces, ¿cómo cura la epilepsia? Yo soy epiléptico. Le dije, ¿cómo cura ese tipo de medicina de epilepsia? Me sacó con una burrada y me puse que la música cura la epilepsia o el cáncer. Salió con una estupidez ahí. Le dije de nuevo, ve, el que inventó eso es un alemán, es médico general, pero no tiene experiencia, pues no tiene título de oncólogo, y resulta que este sujeto tiene por lo menos unos 40 cargos de... Hola, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, sí. No importa. Ok, y resulta que este señor, no recuerdo cómo se llama, está prófugo de la justicia. Yo le digo, mira, mató más de 40 personas ese sujeto, e inclusive lo sacaron, pues lo extraditaron de España a Francia. Las terapias alternativas, yo tengo un conocido que hace esta cuestión de los imanes.
Ay, disculpa que mi madre... Acá está muy de moda. Estoy en transmisión en vivo, mamá. No, ok, sí, es que está mi madre ahí que está observando lo que estamos conversando. Muy, muy bella mi mamá. ¿Qué le permiso otro ratito? Sí, estamos con un diálogo lo más de bueno, mamá. Sí. Sí, tranquila que no me va a pasar nada. No. Bueno, disculpa. Un saludo a tu madre, oye. Sí, pues está ya bien. Es que estaba pensando pues que a mí me trae mucho a veces, pero yo ya me tomé la medicina. Bueno, oye, hablando de eso. Mira, lo que pasa es que esta terapia alternativa, como te decía, yo tengo un conocido que está haciendo este tema de los imanes, ¿ya? Eso no sirve, ¿cómo es que llama eso? Pero ¿qué pasa con esta gente? Lo que tú mencionabas, van 50 o 100 personas a atenderse con él, y de las 50 o 100 personas, a 80 no tienen ningún efecto, pero hay 20 que por efecto placebo, sí, ¿ya? Por efecto placebo, o sencillamente porque se le pasó lo que tenía, por otros motivos, porque generalmente también visita al doctor. Entonces van a haber 20 personas que van a decir, a mí me hizo bien, ¿ya? Y ahí es donde empieza la triquiñuela y la falacia porque viene y dice de esas 20 personas que se sanaron por otros motivos, llega y te dice, oye, ¿sabéis qué? A mí me dolía, yo tenía eso mismo, y fui y me hice los imanes, pum, y me sané. O tal señora se sanó. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Ojo con pensar, o sea, ojo con la mente, ojo con la falacia. No porque esa persona se haya sanado, aunque se hubiese sanado, no porque esa persona se haya sanado de esa forma, significa que tú te vas a sanar. ¿Ya? Y ahí es donde está el riesgo, porque la gente confía y deja de ir a tiempo al doctor. Claro, los convence y pone los médicos cero a la izquierda. Yo en varios videos... El caso de Steve Jobs. Claro, Steve Jobs, que abandonó la quimioterapia por Feng Shui, o no recuerdo bien, con homeopatía. Imagínate una persona de la capacidad intelectual, de Steve Jobs, y creerse esa patraña, ¿ya? Y fallecer prematuramente ese genio él tenía 80%. Por estos charlatanes, digámoslo así, son charlatanes. Es charlatanería. Es charlatanería. Josué TV diría que es pseudociencia. Yo no sé, ese muchacho Josué TV hace un malabarismo extraño que dice que la evolución es pseudociencia. No, eso está avalado es el pilar de la biología y de muchas materias, inclusive de la medicina, el coxis. Eso es, cuando uno está sentado, es una prueba de la evolución, lo mismo que el apéndice. Y hay muchas otras cosas que evolucionan. Inclusive Alfred Russel Wallace, que era colega de Darwin, él hizo la teoría de la evolución de la inteligencia humana. Prácticamente en tiempos inmemoriales, el corpus calloso del cerebro se ha estado arrugando más, y ese fenómeno es lo que da más la inteligencia. Se va arrugando el corpus calloso y los dos hemisferios, y eso nos vuelve más inteligente, y eso no lo comprende. La descompresión que sufrió la caja craneana con el bipedismo en la parte frontal del cerebro produjo que se generara más espacio para células nerviosas. Claro. Y de ahí va surgiendo, y si tú te pones a ver y a investigar, es increíble lo que se sabe hoy en día acerca de la evolución. Es increíble lo que se sabe, que no se divulga, pero que sabemos tantas cosas de nuestra verdadera historia como seres humanos. Prácticamente ya tenemos el panorama completo de lo que ha sido nuestra travesía por este mundo, por este planeta. ¿Ya? Sí, inclusive ya se descubrió. Las escuelas están impartiendo en mi país, están impartiendo la clase de religión. Entonces, el niño va a clase de ciencia, y en ciencia le dicen que
venimos de una evolución. Tocan la campana o el timbre, salen a recreo y después les toca la clase de religión y la señora les dice ahí que el mundo lo hizo en 7 días Dios. Entonces, imagínate la confusión del niño, se le produce el seco cognitivo inmediatamente. O sea, por una parte le están diciendo que es imposible, que las leyes de la física, le hacen clases de física, de ciencias naturales, y las leyes de la física hacen imposible que alguien, por ejemplo, camine sobre el agua. Y resulta que después del recreo en clase de religión le dicen que sí, que es posible que un hueón camine sobre el agua. Es imposible por la gravedad. Y eso es lo que niegan el cabro queda ahí, ¿ah? Le dicen que le dicen una cosa y totalmente contraria. Entonces, la educación, parte de la educación, ese es el real problema que tenemos. Y los gobernantes lamentablemente no quieren o no se dan cuenta, por ejemplo, de ese gran error que es seguir con las creencias en los colegios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se siguen vendiendo los políticos a las iglesias? ¿Hasta cuándo se siguen vendiendo los políticos a la iglesia, a las organizaciones religiosas que mueven mucha gente? Eso va en desmedro de la buena educación de la gente, y yo no sé cuál es el problema en que la gente esté educada. Exactamente. Aquí hay un fenómeno, aquí en Medellín, e inclusive aquí donde vivo en Envigado, hay un fenómeno que está ocurriendo mucho en los niños. Les parece muy ¿cómo le podría? Disparatado lo que enseña la religión, toman más que todo la ciencia. Lo que enseña la ciencia porque les parece más convincente. Entonces, esa situación le está pasando a mi sobrinita. Está tomando una vía más directa a la ciencia que a la religión. Entonces, uno se queda así pensando, esto va a suceder. Este mismo fenómeno está ocurriendo en Islandia con los niños. Ya toman más la ciencia que en vez la religión. Entonces, eso quiere decir que la humanidad está progresando, pero hay personas, pues, de estos extremistas, de estos conservadores que se aferran para dar 500 pasos atrás en vez de adelantarnos. Entonces, ¿cómo te podría decir? Es que eso es algo curioso. Uno se pone a hacer esas estadísticas y ¿sabes qué me llama la atención? El fenómeno de que está ocurriendo aquí mismo en YouTube. O sea, gente del vulgo, por decirlo de alguna manera, gente del pueblo, está alzando la voz, gente como nosotros, tal vez que no tenemos estudios convencionales, pero que nos dedicamos a leer y a estudiar y aprovechar esta herramienta que es YouTube para aprender tanto y ver tanta cosa maravillosa de todas partes del mundo. Y resulta que esta gente, imagínate, yo no soy partidario de la censura, pero el impacto que tienen estos tipos da que pensar, da bastante que pensar. Y parte de eso, de la educación, yo pienso. Pero ese fenómeno interesante, que se estén produciendo estos canales, por ejemplo, de gente como yo, que trabajamos, o que tenemos nuestras ocupaciones, nuestros problemas, nuestras enfermedades, y dedicamos un tiempito para hablar estas cosas y desahogarnos, de ver tanta ignorancia, y de ver que la gente, muchas veces por desconocer ciertas cosas del mundo, ven frustradas sus vidas, inclusive, ven frustradas sus vidas, por tonteras, por desinformaciones, incluso pueden llegar hasta la muerte, como tú dices. Y hoy día llegó la noticia de que había esta cuestión de la ballena azul que está golpeando por internet, y yo decía, claro, el caldo de cultivo lo hacen la ignorancia, la desinformación, para que las familias se produzcan estos fenómenos que terminan muchas veces en eso. Hay algo interesante, ya que tocaste el tema de los animales, en Australia, en la isla de Tasmania, están tratando de revivir lo que es el tigre de Tasmania, que se extinguió. Y tienen dos tipos en formol de estos animalitos, y los quieren clonar, así como lo de la ovejita, de esa ovejita que clonaron.
y lo van a hacer de nuevo, pero llegan estos fundamentalistas conservadores y atajan eso. No, es que eso es un atentado contra la naturaleza, o yo no sé qué cosas dicen, y no lo quieren, pero eso no quiere decir que el ecosistema de esa isla va a cambiar. Inclusive también se ponen en contra de lo que le pasa al demonio de Tasmania, que le diagnosticaron un cáncer tumoral de la cabeza, que es contagioso. Entonces se están aislando los demonios de Tasmania y esta gente prácticamente interfiere en esos asuntos. Inclusive el dodo o cualquier otro animal que está extinto, y no, es que eso es una aberración contra Dios, y yo no sé qué, un montón de pendejadas, y sacan un montón de excusas. No, es que eso, inclusive pues el fertilizar a las mujeres que para que tengan un bebé también van, dicen, no, es que eso es un atentado contra Dios, y yo no sé qué, y no dejan, es una privatización para hacer una familia o una pareja. Acá en Chile está el tema del aborto. Estos mismos personajes se oponen a casi todos los sectores más conservadores. Realmente son los que podrían. No, lo del aborto sí es un poquito complejo, porque yo estoy un poquito en contra, digámoslo así, es en el aborto, pues digamos que no inducido, sino pues que la mujer aborta así como así, no deja crecer no deja, pero hay otros, el que sí estoy a favor es el aborto inducido, porque el feto, pues el óvulo puede ser ectópico, o sea que crece fuera del útero. Entonces necesitan ese aborto espontáneo o inducido, claro, para que la mujer no se le convierta eso en un cáncer de cuello uterino. Entonces hacen este procedimiento, inclusive los feticos genéticamente pues, prácticamente deformes, y nacen pues niños siameses con, digamos, con hidrocefalia o con el síndrome de Arlequín y un montón de cosas que inclusive nacen muertos. Entonces, para evitar eso, porque la mujer a veces tienen pues esta parte de acá de la cadera muy espesa, no puede nacer bien el niño, y por esa razón necesitan hacer cesárea, pero cuando muere el niño al nacer o la niña, prácticamente puede ocasionar la muerte también de la madre. Entonces, ¿qué se puede hacer? Un aborto, no hay de otro, un aborto clínico. Es que ahí es donde está. Yo hice un video hace un tiempo atrás con los errores del creador, está en el canal. Sí, yo lo vi. Con todas esas deformaciones, y resulta que esta gente defiende esa tesis que nuevamente nos lleva a lo mismo, a la Biblia. Nuevamente volvemos a caer a lo mismo, o sea, ya es una señal de alerta de que todas estas ideas provienen precisamente de las creencias de estas personas. Por eso los gobernantes que tienen ciertas creencias no deben ejercer esos puestos de influencia, porque se ven afectados por sus creencias religiosas. No son imparciales, porque ellos consideran sagrado el momento de la fecundación. ¿Ya? No, y atentan eso, no, es que eso no es moralmente cristiano, yo no sé qué cosa, y implantan una moral rara. Yo creo que es inmoral lo que hacen, porque prácticamente, digamos, ¿cómo te podría explicar? Eso es un debate muy delicado, pues una conversación delicada en eso, porque a mí me parece que es mejor que la mujer, cuando tiene el tetico deformado, que ya en la ecografía ya se ve, y le dicen, no, pronostican que el 90% de este tetico va a morir al nacimiento, y eso coincide. Prácticamente para evitar esa muerte, para evitar que la madre más sufra, pues se le hace la terapia psiquiátrica o terapia inclusive cuando son violadas, sufren
un problema, pues, digamos, hasta el confín hasta cuando se muere, que prácticamente la mujer siente cuando ve al niño y pues crece y le pregunta ¿dónde está mi papá? Entonces la mujer queda atrapada como en un rincón, queda atrapada entre la espada y la pared. Entonces no, es que su papá le dice una mentira. Entonces llega el niño ya crecido y le dice, ¿por qué me dijiste esa mentira? Entonces ahí empieza cierto rencor. Entonces esta gente, estos conservadores no entienden eso. Y eso es inmoral, eso ya es inmoral. Y ellos creen porque que... Ellos no cuestionan la moral de Dios, ellos no cuestionan las intenciones de ese Dios. Entonces ahí donde está el problema, ahí donde se pasan por alto la moral ellos. Y ahí donde se cometen los excesos, porque ellos se están basando en una moral de un ser que tiene bastantes características de total inmoralidad y de total irrespeto con sus mismas creaciones. Entonces, ahí es donde está el problema. El tema de las inclinaciones sexuales, esta gente hipócrita, ellos no han cambiado sus creencias. Ellos siguen creyendo que esta gente va a arder en el infierno, por mucho que lo acepten, por mucho que los legislen, pero en el fondo ellos, si tú les preguntas y lo pones en las cuerdas y lo pones entre la espada y la pared y le dices, bueno, pero usted es creyente en un Dios que está ¿cómo se llama?, condenando a toda esta gente. Exactamente. No, y es una barbaridad que le digo, no, es que si no, eso es una dictadura. Si no crees en lo que yo creo, te vas a un infierno a sufrir, a quemarte por toda la eternidad, a oler estiércol, azufre y un montón de cosas, y hasta la eternidad. Entonces, carajos es eso. Prácticamente, si yo soy una buena persona, hago el bien, le aconsejo a las personas y todo eso, y por ser, digamos, libre pensador, lo atacan a uno, no, es que te vas a condenar. Vas a condenar porque inclusive hasta porque dentro de su doctrina, en el corazón de su creencia, de su fe, radica arraigado totalmente, fuertemente el hecho de que el que no cree será condenado. Entonces, tú como siervo del Señor estás destinado a propagar el mensaje, y el que no te escuche ya está condenado. Sí. Hay una parte de la Biblia que dice que los discípulos sacudían el polvo de sus pies, pum, y en esa ciudad el castigo iba a ser intolerable, como fue en Sodoma y Gomorra. Iba a llover fuego sobre ellos. Entonces, no se dan cuenta de que hace poco tuve una conversación, un debate en conversaciones de un video que hice. No es que Noé de 8, eso no es ¿cómo es que se llama esto? Incesto. No, que es que eso no es incesto, pero lo que se ve hoy en día sí es un pecado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eso es incesto o no es incesto? Entonces, es imposible que una familia de 8 personas se procrean así de una y den en 7.000 años, digámoslo así, en 5.000 años, que aparezcan más de 7.000 millones de personas en diferentes color de piel. Somos una raza, sí, pero en diferentes colores. Pero ¿cómo lo explica? ¿Cómo le explica? Eso es imposible. Inclusive uno le explica esto y esto y esto y esto, así, eso es imposible. Porque si una familia de 8, si se multiplica, eso es da un largo periodo, da un periodo a corto plazo. Quiere decir que se mueren con enfermedades genéticas desastrosas. Quiere decir, entonces, ¿cómo es eso? Entonces viene ahí la evolución. Inclusive se descubre hace un tiempecito el primer protoprimate, después de que estalló ese asteroide en Yucatán, se llama el Purgatorius, que ese animalito se descubrió y ahí empezó la ramificación de todos los primates antes hasta el día de hoy.
Oye, se me acabaron los cigarros, ¿por qué no me pasáis uno por aquí? A mí también se me están acabando. Oye, el tema es que ellos, nuevamente volvemos a lo mismo, Mitch, nuevamente volvemos a lo mismo. En el mismo corazón de sus creencias está el hecho de que la sabiduría del mundo es enemistad con Dios. ¿Ah? Exacto. Entonces, ellos no entienden ni quieren entender lo que tú estás hablando, porque para ellos eso es pecado. Tratar de siquiera de entender esa sabiduría del mundo que no viene de Dios, sino del diablo, es pecado. Entonces ellos su mente no la meten a ese terreno, ¿me entiendes? Su cabecita no la meten ahí. No tratan ni siquiera de entender lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque tú eres ateo, porque eres un científico, porque eres ateo. Entonces tú, ¿qué vas a estar escuchándote a ti? ¿Me entiendes? Como yo hace poco vi, pues hace tiempecito, creo que el año pasado, vi el video de Armando Alducín que dice que la locura del ateísmo, donde empieza a insultar a diestra y siniestra a las mujeres bonitas, a los modelos que cuando envejecen tienen que se le derriten la cara, así como velas, y un montón de insultos ahí. Luego empieza a decir por ejemplo, Hitchens, a los famosos ateos que divulgadores de ciencia como es Stephen Hawking, Richard Dawkins, Sam Harris, y no, es que yo no sé qué cosa, es que eres un pobre renacuajo, que yo no sé qué, eres más bajito que yo, y por qué te hiciste y te vas a condenar en los quintos infiernos, que bla, 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 y empieza así. Entonces, oye, pero sí, el otro día leí algo tan tonto, me pareció ya lo último de que estos tipos me parece que son los tierraplanistas que dicen que Stephen Hawking es un muñeco, o que él realmente es un enfermo mental y que él nunca ha escrito ninguno de esos libros. Es un actor prácticamente, Stephen Hawking. Cuando imagínate, ni siquiera han estado cerca de tener en sus manos a lo mejor un libro, o se han dado el trabajo de saber quién es Stephen Hawking. Él hace el reciente libro de él, que es el Gran Diseño. Y claro. toma el título del libro, no, es que se encontró, es que el Gran Diseño lo ponen con el creacionismo. No, tienen que leer el libro completo. Él está diciendo eso, que confunden la nada con vacío cuántico. En términos de física teórica es un vacío cuántico, pero son energías extremadamente violentas que crean materia. Pero esa gente no la entiende. Inclusive un muchacho ahí no recuerdo cómo se llama, se me inundó un montón de personajes diciéndome, es que ¿por qué insultas a este muchacho? Que creo que es el usuario Proyecto GTG, dice un montón de barbaridades ahí, que ni siquiera sabe qué es un vacío, la nada en física teórica. Entonces uno prácticamente se pone así la mano, no, ese canal es para hacerse un banquete viéndole todos los errores y falacias y sesgos cognitivos y un montón de tonteras que utilizan, pero descaradamente. Y que eso es lo que yo pienso, que esta gente está en un nivel a veces triste reconocerlo, pero se requiere cierto nivel intelectual a veces para poder discriminar si la descripción que te están haciendo de la realidad se ajusta o no, porque uno se da cuenta inmediatamente. O sea, yo lo empiezo a desmenuzar. Por eso que me gustan los análisis que haces tú, porque en tu análisis inmediatamente, no, le dices tú, ¿cómo se te ocurre? O sea, parten mal, parten con una falacia, parten con una tontería, y uno dice cómo esta gente logra el nivel de aceptación que tiene, y eso da mucho que pensar. No, o sea, que pensar, no, yo estoy convencido totalmente, no deja de pensar, yo estoy pensando que esta gente es idiota, prácticamente. Yo sé que hay cristianos que son muy tranquilos y así, inclusive aceptan la evolución. Yo tengo muchos amigos que son cristianos y son más soft,
crece más suavecito y no le prestan mucha atención a esas burradas, sino que dicen, no, es que esto es así, y es lógico. Pero, como decía Luis Pasteur, las creencias, cuando se entra a un laboratorio, tiene que colgarlas en un perchero, porque si uno le mete supercherías al laboratorio, no, es que esto así no funciona la ciencia. Inclusive, ponen un quién en vez de un qué y un cómo. Yo les he preguntado, ¿qué es Dios en ciencia? ¿Qué es Dios en ciencia? Y no es. Y me empiezan, no, es que es quién, yo no sé qué cosa, pero ese quién, entonces, ¿dónde está? Ese quién, ¿dónde está? Prácticamente tenés que responderme, ¿qué es Dios para vos? Científicamente. Claro. Entonces, pero sí, es lo mismo cuando te dicen a uno montones de veces, entonces ustedes creen que salimos de la nada. No, y confunden eso, no saben qué es la nada en física teórica. Ustedes creen que salimos de la nada y somos producto del azar. Yo les digo, bueno, y siempre la misma pregunta, o sea, la misma respuesta. ¿Y Dios de dónde salió? Y empieza el argumento circular. ¿Dios de dónde? De la nada. Y resulta que te sorprendes de que algo pueda salir de la nada y resulta que tu Dios, el ser más perfecto, salió de la nada. O sea, si de la nada no puede salir algo imperfecto como nosotros, mucho menos saldrá algo perfecto como ese Dios de la nada. ¿Ah? De algún lado tuvo que salir, de algún lado tuvo que aparecer. Y resulta que después de que uno dice eso, quedan como con un ataque, no sé, de asombro. De asombro, porque nunca se han cuestionado siquiera la idea de que Dios no existe. Entonces, ahí viene la física cuántica, como vos decís, y cae ahí. Y tiene la hipótesis de los multiversos, pero eso no se ha comprobado todavía, en teoría. Entonces, asocian eso. Yo pienso que las cosas, las ramificaciones, en la naturaleza se ven ramificaciones. El principio de la emergencia forma patrones que nosotros bien conocemos. Y dentro de esos patrones que nosotros hemos visto y que se ven por doquier, que tienen que ver con este tema de los fractales, ¿ya? Nosotros bien podemos ser una ramificación de algo más, y ese algo más de algo más, y ese algo más de algo más. O sea, no sabemos a qué nivel fractal o cuántico nos encontramos, porque se ha descubierto que, o sea, el universo es fractal, no es lo mismo estar a un nivel microscópico, es otra realidad. Es otra realidad estar a un nivel microscópico. Es otra realidad estar a un nivel cuántico. Nosotros vivimos una realidad al nivel que nosotros tenemos, de no sé cómo llamarlo, al nivel fractal en que estamos en el universo. ¿Ah? Pero más anterior, preguntarse qué hay antes del universo es una pregunta demasiado grande para nosotros, ¿cierto? Demasiado grande todavía para nosotros, que no hemos ni siquiera investigado, llegado a un planeta más cercano. Imagínate, ¿qué es eso en el plano cósmico? Esa pregunta tiene respuesta, pero la respuesta está a miles de años más de evolución de la raza humana, si es que logramos sobrevivir. Vamos a llegar a esa respuesta. Está en el futuro esa respuesta. Pero a miles de años de evolución. La única manera que ponen a esa interrogante no es Dios. Entonces llega la ciencia y desmitifica eso, ¡pum! Y otra vez se hace otra vez nueva la pregunta, no, Dios, ¡pum! Vuelve otra vez la ciencia y entonces empieza a hacer ese circulito tan horrible que uno se queda tratan de encajar con la realidad, una cosa mística. La realidad, los seres humanos hemos sido capaces de describir la realidad hasta un nivel universal, por llamarlo de alguna forma. Estamos captando una gran extensión de la realidad para el tamaño real que nosotros tenemos en esa realidad. Hemos llegado a conocer una gran extensión de nuestra realidad, tal como la podemos percibir con nuestros sentidos. A millones de kilómetros de distancia sabemos que hay en cada dirección, y eso es fantástico, eso es maravilloso.
Hay otra cosa. Lástima que esta gente no viva esa realidad, o sea, el tope de la civilización humana en este momento, el tope de la información, el tope de la globalización, es maravilloso y hay horas y horas de información en YouTube que podemos aprovechar y podemos vivir experiencias que nunca a lo mejor vamos a poder vivir en carne propia, pero conocer el entorno que nos rodea, con gente de todo el mundo, y conocer a los que están al tope de la ciencia, de la tecnología y del avance, y poder ver lo que ellos pueden ver y poder ser transmitido a veces inclusive en tiempo real, el más grande logro del ser humano, y que esta gente se lo pierda, da pena, da rabia. No rabia, sino pena ajena. Como no, eso no es así, pues uno siente lástima de eso. Pero hay que combatir esa, no es, como dice Lawrence Krauss, que la ignorancia hay que superarla, no vivir conforme a ella, sino hay que superarla para poder proseguir. Y no entienden acerca de eso. Y empiezan otra vez porque si no, ¿quién pintó así un cuadro sin un pintador? Y empiezan con la falacia de William Paley. Y uno le dice, no, es que construir es diferente que crear, son cosas diferentes. Entienda eso, son dos cosas distintas. Ahora, luego de esa conversación que te dije acerca de eso, empiezan con la teoría de la Tierra joven. Y empiezan, no, hace en 6.000 años, en 5.000 años, en 7.000 años se creó el universo, punto. Es que no, es que los meteoritos se crearon 15.000 años, entonces ¿en qué quedamos? Entonces se está rompiendo de una vez la vida. Ahí en un momentito. ¿Cómo se desbarata eso en un momentico? La estrella más cercana que se ha medido en unidades astronómicas está a 4 años de luz de distancia, pero no saben medir esa cantidad de distancia, entonces, de la luz. Eso es lo que pasa, que mira, la cantidad de información, como te decía hace unos instantes, que tenemos disponible, nos permite volarle la raja a todas estas ideas. Nos permite ampliamente la cantidad de información corroborada y corroborable que tenemos, nos permite desbaratar cualquier información errónea del entorno en el que estamos. Ya el ser humano ha explorado todo, prácticamente lo que nos rodea. Entonces, lo único que hace falta es que más gente se dedique a la divulgación y a la conciencia para que, no sé, pues con un granito de arena. Mira, ya se cumplió una hora. Me voy a ir a acostar ya, porque acá en Chile es tarde, ya soy de amanecida, son las 4:15 de la mañana, de la madrugada. Ok. Aquí son las 12. Pero mira, me encantó esta experiencia, este directo, sobre todo mi interlocutor, en este caso tú, Mitch. Pienso que ha habido bastante fluidez, lo hemos pasado muy, 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 muy bien. Ok, ahí nos vemos. Chao. Ok, igualmente, y para los usuarios que nos ven, feliz noche. Feliz noche, Catch, me dio un placer.